Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Terrera y en esta ocasión estamos con Pablo Soyfer, que nos va a estar hablando, contando sobre el tema este. La pregunta es, ¿qué necesito para hacer mi primer script de automation? ¿Sí? Bueno, solo para que nos conozcan y sepan, este 3 y 4 de octubre vamos a estar haciendo nuestra cuarta edición de Argentesting en la Facultad de Ingeniería del Ejército, que es Cabildo 15 en Cava, Buenos Aires, Argentina. Y el día 3 va a ser de talleres y el día 4 va a ser de charlas. Se espera una muy buena cantidad de gente, todo es gratuito, y el 16 de este mes, a partir de las 11 de la mañana, se van a habilitar las inscripciones para que se puedan registrar a los talleres que tengan más interés y a las charlas. Pablo está en una empresa trabajando como Senior Quality Assurance Automation Engineer. Tiene su propio canal en YouTube que se llama Draculinio, que lo pueden buscar, con una cantidad interesante de videos que ha producido y que sigue produciendo, y además es instructor del curso online Introducción al Selenium WebDriver más Testing, que es un nuevo ciclo que va a comenzar a partir del 22, ¿sí? Bien, bueno, lo más importante es recordarles que 3 y 4, si quieren, agéndenselo. Va a ser una fiesta, van a haber charlas muy buenas, van a haber talleres muy buenos, todos gratuitos, pero recuerden, el 16 de este mes se tienen que inscribir a partir de las 11 de la mañana en un formulario que vamos a estar publicando, así que síganos para que sepan en qué página y en qué canal vamos a estar ofreciendo esta posibilidad. Acá está la dirección, Cabildo 15, Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino. Es en la zona de Palermo, Cava. Nos apoyan, bueno, la facultad, la UTN Regional Buenos Aires, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Acá una vista rápida, esto va a ser el aula magna, con una capacidad de 350 a 400 personas, y las aulas que van a servir para los talleres. Y estos son nuestros canales. En Twitter estamos como @argentesting, en Facebook Argentesting, Slack argentesting.slack.com y en LinkedIn Argentesting. Hasta acá nada más, y le voy a ceder la palabra a Pablo. Y así también comparte, ¿sí? Bueno, déjenme compartir un segundo mi pantalla. Vamos a iniciar la presentación. Bien. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, la idea de esta charla tiene que ver un poquito con una necesidad que viene pasando de hace mucho tiempo, que mucha gente que trabaja como QA funcional, QA manual o como quieran llamarlo, que me pregunta, que quiere pasarse al mundo de automation porque ve que hay más posibilidades, porque ve que hay muchas más posiciones abiertas ahora, cada vez está más en boga, cada vez hay más puestos para esto, muchas veces la paga es mejor quizá, y lo que tienen es que no saben por dónde empezar. La gente no sabe por dónde empezar, no sabe cómo comenzar a dedicarse a esto, están acostumbrados a hacer QA, cuando ven código corren, les da miedo, o lo que fuere, y lo que también le falta a este sector es como que no está sistematizada la enseñanza. Entonces, cualquier persona que quiera arrancar no sabe por dónde, no sabe, o sea, se encuentra ante un mundo nuevo, un mundo que no comprende ni por dónde empezarlo. Yo cuando empecé a automatizar hace muchísimos años, desde que, casi prácticamente desde que existe la automatización, desde que existían cosas como Selenis y todo eso, me pasaba lo mismo y en esa época todavía era peor porque era todavía algo que nadie sabía ni para dónde iba a ir o si iba a resultar o no. Entonces, se me ocurrió empezar a hablar de cómo sí, qué pasos sí dar para poder arrancar, para poder empezar, que es
un camino que muchas veces lo venden como fácil, pero no lo es tanto. Déjenme empezar porque es lo que pasa, ¿no? Porque uno no sabe dónde comenzar. O sea, mañana vos decís, hola, bueno, quiero dedicarme a hacer automation. Pero uno empieza a googlear, quiero hacer automation, y le caen millones de cosas totalmente distintas. Ni siquiera hay un punto común al principio. Uno si busca, se va a encontrar con tantas tecnologías y tantas formas de hacerlo, que es como abrumador, ¿no? Entonces, muchos abandonan, muchos agarran caminos sencillos que no llegan muy lejos, y quizá voy a ser un poco duro en esta presentación, permítanmelo, pero más que nada como evidencia para poder, no sé, quiero que todos esos pasos en falsos que yo di al principio no los tomen, ¿sí? Empezamos por qué es lo que pasa. Hay mucha información, ustedes si googlean, como decíamos, se encuentran con una abrumadora cantidad de cosas. Y la mayor parte es de muy dudosa calidad. Hay mucha información, yo que ya más o menos conozco el mundo, conozco el paño y creo que a esta altura lo tengo más o menos manejado, me doy cuenta cuando entro a una página, cuando entro a un tutorial de YouTube, cuando algún compañero viene y me comenta algo, si eso tiene algún sentido, si está bien, si está mal, si me está diciendo cualquier cosa, pero yo me imagino para una persona que nunca se dedicó a esto, que no sabe, o sea, no tiene idea qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde le están diciendo cualquier cosa, dónde funciona, porque muchas veces, inclusive, las cosas que a uno le dicen y que están mal, tienen un lindo cascarón, o sea, cuando uno lo ve, dicen, uy, qué lindo, funciona, y uno ve un browser que se maneja solo y anda, pero que sigue estando mal. Entonces, después es muy difícil sacar a una persona de su error, ¿no? Si ya arrancó un camino, que es el equivocado, con una información, con datos que son muy dudosos, ya luego volver para atrás cada vez es más costoso. Esto es como cuando uno tiene un bug, ¿no? Depende en qué momento uno agarra un bug, es más costoso o menos costoso arreglar las cosas, ¿no? Acá pasa lo mismo. Acá empezamos con cosas que no deberían tomar, que acá pasa algo, ¿no? Con los consejos de otras personas que no tienen el skill necesario. Que por un lado, uno empieza a preguntar y te agarra un junior que te dice, no, hay que hacer las cosas así, y empieza a ver algo que es un efecto contagio. En un momento uno empieza en una empresa a trabajar y hay una o dos personas que forman y que no saben o que no tienen los skills necesarios y los pusieron porque eran los que habían para dar algo. A veces las empresas no tienen el tiempo, recursos, y no voy a culpar a las empresas por eso, a veces no existen, no los tienen, entonces usan el material que tienen. Y tienen dos personas que alguna vez hicieron algo de automatización, y esas personas son los referentes, y esas personas empiezan a enseñar, y les enseñan a personas, que esas personas después se van a otras empresas, y esas personas después le enseñan a otras personas, y esas personas después son seniors, que ya tienen malas bases, y se genera un efecto contagio que yo lo vi mucho, y he visto mucha gente que llega hasta ser seniors en empresas que tienen errores o que tienen problemas de base muy, muy grandes, ¿no? Y este efecto contagio es un problema porque después uno tiene que andar convenciendo a la gente de tomar otro rumbo, cuando uno empieza a generar una arquitectura nueva, por ejemplo, de automatización. La tendencia a usar Record and Play, esto yo lo he visto, lo he hablado con gente que maneja proyectos, gente que me ha dicho, bueno, pero no es tan malo, porque yo con esto te saco un proof of concept de todas las cosas, una prueba de concepto. Con esta prueba de concepto, después, bueno, si la manejamos un poquito, puede llegar a ser el producto final. Después termina siendo estas cosas, los record and play, terminan siendo barrer mugre bajo la alfombra todo el tiempo. ¿Por qué? Algo que vamos a ir viendo a través de toda esta charla es que la automatización, en el fondo, tiene más que ver con un perfil de desarrollador que con un perfil de QA. Lo cual no quiere decir que un QA no se pueda pasar a hacer esto.
¿Por qué? Porque la visión de un QA es totalmente necesaria, porque uno está haciendo un software que hace pruebas, ¿no? Pero en el fondo, todo esto va a terminar siendo código. Los record and play generalmente lo que hacen es que generan código. Como generan código que generalmente es repetitivo, con malos nombres de variables, con malos nombres de funciones, malos nombres de clases, malos nombres de métodos, código que se repite por todos lados, código que está mal hecho. Cada vez que alguien tiene que cambiar algo ahí porque cambió alguna, no sé, cambió alguna funcionalidad, o tenés que grabar todo de nuevo, o tenés que empezar a modificar un código que es totalmente inmantenible. Con el tiempo, y lo mismo que pasa con cualquier sistema o cualquier software donde el código es malo de base, el mantenimiento se torna imposible, y acá volvemos a lo que hablábamos de los bugs al principio, ¿no? Si uno detecta lo que está mal al principio, el costo de corregirlo es 1, si no lo detecta con el tiempo, el costo de hacer esto crece, y todos estos proyectos de record and play, en la generalidad, terminan en la basura. Pues son cosas muy lindas para 10 casos, para 15 casos, para 20 casos, pero yo he visto regresiones de bancos que automatizadas y todo duran días en hacerse. Es totalmente inviable hacerlo con software de record and play. Aparte, generalmente la gente que se dedica a esto se puede dedicar a esto y no tiene la elasticidad como para poder tomar otras cosas en el corto plazo, ¿no? Por eso es lo que yo decía también, de que hay que sistematizar el conocimiento un poquito de automatización y no tomarlo como me contó alguien que esto más o menos se hace así, vi un blog donde alguien tiró 2 líneas de código y esto más o menos es así, sino que habría que explicar un poquito mejor desde la base cómo funcionan las cosas. Bueno, ahora sí, ¿qué necesito para aprender a automatizar? Fundamental, siempre. Y en todo caso, y vamos a volver sobre este punto todo el tiempo, aprender a programar. Aprender a programar es totalmente necesario, totalmente indispensable, y volviendo al punto anterior, usar record and play no sirve. No sirve por muchos motivos, no sirve porque si uno conoce ese software de record and play, después cuando pase a otra cosa que está programada no lo va a poder hacer, y entró como automation en ese lugar, y no va a poder hacer nada con esto. A ver, por un lado pasa esto, para no desalentarlos a los que todavía no saben programar o saben muy poquito, pasa lo siguiente. El software de automation, como estoy bien diciéndolo, es software. No es tan complejo, en la generalidad, no es tan complejo como lo que desarrolla un programador en un software que ustedes después van a probar. O sea, la complejidad generalmente es mucho menor. Y generalmente al que recién va a empezar no se le va a pedir un gran conocimiento de programación, ¿no? Uno pediría más que nada que conozca las estructuras básicas como para tener un punto de partida desde el cual empezar. Y este es el punto central de esta charla, que es tener un punto inicial desde donde armar un roadmap para poder dedicarse a esto y no dar vueltas, ¿no? Muchas veces cuando estas personas que me dicen quiero aprender automation, le digo, bueno, aprende a programar, no lo hacen y empiezan a ver tutoriales. En los tutoriales hay código y lo único que hacen es copiar y pegar código en distintos lugares. Entonces después llegan preguntas que yo miro y digo, ¿pero vos entendés lo que escribiste ahí? No, no, pero bueno, yo vi el tutorial de tal que escribía esto acá y pegaba esto acá. Le digo, pero si no entendés lo que estás haciendo, difícilmente puedas saber por qué algo está bien o por qué está mal. Y acá viene la cosa, ¿hasta dónde aprender a programar? Con saber las estructuras básicas de programación, van a poder empezar. Ahora, mientras más sepan, mientras más tiempo le dediquen a programar, mejor van a poder hacer las cosas. Y también les va a pasar que a medida que vayan creciendo en su carrera profesional como automation, van a tener más necesidad de aprender a programar bien. O sea, van a tener que tener cada vez más herramientas. O sea, la programación es una herramienta para automatizar. Y esto es como todo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer algo con 2 destornilladores te alcanza. Después cuando querés hacer todos los arreglos del hogar, vas a necesitar toda una caja de herramientas con un montón de cosas. Y acá pasa eso. Y acá cuando dicen aprender a programar, generalmente la pregunta que me viene después es, ¿y en qué lenguaje aprendo a programar?
A priori, vamos a dividir esta parte en dos. A priori sería indistinto en qué lenguaje. O sea, lo importante es entender cómo se programa, entender cómo funciona la programación, entender cómo funciona un algoritmo, entender las estructuras básicas de la programación, cosa de que a mí me pasó de estar en una empresa y un día uno trabaja para un cliente y ese cliente quiere armar algo en Java. Ok, empezamos a armar algo en Java. 3 meses después me dicen, che, me iría a asesorar porque necesitamos que nos asesores con esta empresa que quiere hacer algo en Ruby. Y yo, por ejemplo, a mí me pasó que cuando me dijeron esto, la primera vez que tuve que hacerlo en Ruby, yo no tenía idea de Ruby, pero yo sé programar. Entonces dije, bueno, bancame una semana, asigname todo el tiempo a aprender Ruby, me pongo y listo, y armamos algo en Ruby. Como yo sé programar, una vez que ya sé qué herramientas tengo en Ruby para programar y qué librerías tengo para automatizar, después va a ser similar a lo que hice en Java o lo que haya hecho en Python, en C Sharp o lo que sea. Eso por un lado, o sea, la importancia de saber programar más allá del lenguaje. Ahora bien, si uno se va a dedicar a hacer automatización, hay lenguajes que son más pedidos que otros, ¿sí? En mi experiencia, y después puede llegar a pasar cualquier cosa, pero en mi experiencia, la mayor parte de los frameworks que tuve que armar de automatización son en Java. Para la gente que tenga que aprender Java para hacer automation, ¿qué van a tener que aprender? Programación orientada a objetos, bueno, la sintaxis de Java, obviamente, cómo funciona, no sé, cualquier librería de automation que quieran usar, no sé, Selenium, Appium, lo que ustedes quieran, pero cómo funciona embebido acá. Y cuando ustedes aprendan a programar, se van a dar cuenta de que lo que muestran en los tutoriales generalmente es simplemente entender un poco cómo funciona el código. O sea, no los van a sorprender con una magia muy extrema. Van a decir, ah, bueno, tengo que importar una librería, llamar una clase, creo un objeto de un tipo WebDriver. O sea, si ustedes saben programar bien, todo lo que les expliquen en cualquier tutorial o en cualquier lado lo van a entender y lo van a aprender. Si ustedes no tienen la base de aprender a programar, todo va a ser cuesta arriba. Y les digo porque veo mucha gente en prácticamente todas las empresas en las que trabajé que tienen ese problema, que quieren empezar, pero como no quieren o no pueden o no sé qué pasa, que no aprenden a programar, siempre están escalando el Everest, ¿no? Cuando tendría que ser algo mucho más sencillo. Porque les repito, la complejidad no es la misma que la de un desarrollo normal. Es mucho menor generalmente. Bueno, una vez que ya saben programar, aprendan un lenguaje. Como les dije, Java se usa muchísimo. Ahora también se usa mucho JavaScript para muchos desarrollos nuevos. Hasta hace un par de años JavaScript prácticamente no se usaba para automatización. Ahora se está usando mucho. Hay muchas librerías también para hacer automatización con JavaScript. Aparte de Selenium, hay un montón. Está Protractor, está WebDriver.io. Hay muchas cosas para hacer. Python se usa mucho, tengo que confesar que Python es mi lenguaje favorito, amo y adoro Python, entonces muchas veces no soy muy objetivo cuando hablo de esto, pero Python es un lenguaje muy sencillo de aprender, hay muchísimos frameworks hechos en Python, muchísimas empresas usan Python ahora, de hecho en GitHub está en el segundo puesto detrás de JavaScript, y tiene muchas librerías también para hacer automatización. Obviamente Selenium es la número 1, pero hay muchas otras cosas para usar. Hay muchos también que usan C Sharp. C Sharp es un lenguaje bastante similar a Java en algunos aspectos. Así que el que aprendió Java, y a mí me pasó esto, como yo sabía Java, después pasar a C Sharp fue algo medianamente sencillo, pero es yéndose al mundo de Microsoft. Hay muchos también hechos en Ruby. Así que yo apuntaría a esos lenguajes, principalmente Java, JavaScript o Python, serían como los 3 que más van a ver. Obviamente, si se van a decantar solamente por hacer automatización, no vayan a hacer cosas en C, C Sharp, C, C++ o Assembler, esas cosas que nunca van a usar para esto. Así que ese sería el segundo paso. Una vez que ya saben programar, dedicarse a un lenguaje. Si son los lenguajes que más se usan para automation, mejor que mejor.
Otro tema, que acá, esto muchas veces, yo reviso mucho código todos los días, una de mis funciones trabajando es revisar código, y es aprender buenas prácticas de código. A mí me ha pasado que gente que automatizaba conmigo en equipos, que eran más juniors, y algunos no tan juniors, después les voy a contar una anécdota, escriben un código que funciona, porque ustedes apretan, o sea, apretan el play para correrlo y funciona, y anda, y hace todo lo que tiene que hacer, pero que resulta inmantenible. ¿Por qué? Porque tienen malas prácticas de código, porque si ustedes tienen que hacer un test de login, en vez de ponerle a la función test login, le ponen test1, y a la variable del usuario le ponen A, y a la del password le ponen B. Entonces, seguir todo eso es inviable, es imposible, porque imaginen eso con 4.000 casos de prueba, es imposible. Y muchas veces, el déficit de esto es hasta peor que el déficit de no programar bien. Porque muchas veces a mí me pasaba que equipos que no tenían buenas prácticas de código rompían más rápido de lo que yo podía arreglar haciendo reviews. ¿Sí? De hecho, me ha pasado en una empresa, y nunca voy a decir quién ni dónde, que un automation muy senior había dejado algo andando que yo tenía que mantener. Cuando yo lo empiezo a mirar era inmantenible porque el código estaba tan mal escrito que solo lo entendía la persona que lo programó. Y básicamente mi consejo fue tiremos todo esto y se tiraron meses de trabajo porque era inmantenible. O sea, cuando yo dije tiremos esto, me dijeron vos estás loco. Cuando traje 3 o 4 programadores para decirles, miren, muchachos, ustedes son programadores, ustedes pueden seguir esto, no, imposible. Bueno, listo. Empecemos de nuevo. Y se tiró código y se tiró trabajo de meses. Entonces, no solo es programar, sino que es programar bien y pensando que uno trabaja en un equipo, ¿no? Uno, está bien que generalmente cuando uno va a aprender, uno trabaja solo, entonces uno puede decir, bueno, lo escribo así nomás, total, yo me entiendo. Pero hagan este ejercicio y los que algunas programaron, díganme si estoy equivocado, que ustedes programan algo y quizás por 3 meses no lo vieron el código, y cuando vuelven a ese código dicen, uy, qué porquería escribí acá, esto no lo entiendo ni yo que lo escribí. Imagínense si eso les pasa con un equipo de trabajo, o sea, no lo va a entender nadie. Entonces, saber escribir bien código, usar las estructuras correctas, eh, si uno tiene que hacer programación orientada a objetos, definir bien los métodos con nombres entendibles, con la documentación de código necesaria, de una manera que todos nos entendamos a la hora de escribir código, es un skill tan importante como saber programar. ¿Sí? Después, una vez que ya tienen definido todo esto, aprendieron a programar, eligieron un lenguaje, ya saben más o menos programar bien. Uno cuando recién empieza quizás no sabe programar bien, pero bueno, es algo que uno tiene que tener en mente todo el tiempo a la hora de largarse y que uno va adquiriendo a medida que uno va escribiendo código, porque también es la forma de programar bien, es ¿qué quiero lograr? O sea, yo voy a hacer mis primeros scripts, pero quiero hacer load testing, quiero hacer testing de UI, quiero testear una API, y todas esas cosas son de naturaleza distinta, y todas usan código, ¿sí? Pero el código que van a usar va a diferir mucho de una cosa o de la otra. Si yo quiero usar UI, seguramente me decante por alguna librería como Selenium, WATTIR, Appium, el de SmartBeer, LowRunner o lo que sea. Si yo me quiero manejar con un API, no sé, iré para el lado de Postman, iré para el lado de la librería Request de Python. O sea, buscaré una forma de hacer eso. Si quiero ir para el lado de load testing, también hay un montón de software hecho para load testing, pero todos tienen su naturaleza. Entonces uno tiene que también pensar en qué quiere lograr. Y mi consejo es que empiecen por una sola cosa. Generalmente, si lo que quieren es conseguir su primer empleo como automation, yo iría por el lado de UI. ¿Por qué? Porque lo que más vende es que sepan Selenium. Es la triste realidad, más allá de que yo les digo que tienen que ser amplios y ser mente abierta para cualquier cosa, saber Selenium les va a abrir más puertas que otras cosas. Y después todo lo demás siempre es un gran extra, digamos. Bien, una vez que está esto, una vez que ya saben a qué se van a dedicar, hay que buscar cuáles son los estándares de mercado. ¿Por qué? Porque ustedes quieren conseguir un trabajo,
y quieren empezar a mostrar su código. O sea, quieren decir, bueno, yo quiero practicar y quiero hacer código porque quiero que me tomen en un trabajo o quiero cambiarme de departamento dentro de la empresa en la que estoy. Entonces, ¿qué hago? No voy a codear en algo que lo conocen tres tipos. Vamos a buscar qué es lo que usa todo el mundo. Después me puede pasar que la empresa donde estoy o la empresa a la que quiero acceder use algo más acotado o algo que usa menos gente, pero en la generalidad es más fácil adaptarse desde los estándares del mercado a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer UI, lo más probable es que si aprendo Selenium, el resto de las cosas se me hagan mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque ya sé Selenium, Selenium es un estándar de mercado, es lo que más se usa, no hay con qué darle a eso. Si yo quiero usar Behavior Driven Development, me voy a ir para lo de Cucumber, Behave, Lettuce, o cosas que use todo el mundo para eso. Y que sea lo más sencillo de usar. Si yo tengo que elegir el lenguaje con el cual hacer, seguramente me vaya por Java, JavaScript o Python, que son los tres que más se usan. Después puede pasar cualquier cosa porque este es un mundo muy amplio. Pero ustedes tienen que partir desde el lugar donde hay más gente. Y después ir a lo particular. Después les puede tocar cualquier cosa. Y a medida que vayan creciendo en ese trabajo y a medida que vayan creciendo en automation, les van a tocar cosas a veces hasta realmente bizarras para hacer, pero bueno, en las cuales se aprende mucho. Lo siguiente, practicar. Y nunca es suficiente la práctica que pueden llegar a tener. ¿Por qué les digo esto? Ustedes aprenden lo básico de Selenium, ¿sí? Ustedes ya saben cómo cliquear un botón, ya saben cómo escribir texto en una caja de texto, ya saben cómo hacer un assert, saben elegir el software de unit testing que quieran, lo que ustedes quieran, saben presionar un combo, pero siempre, y yo ya después de tantos años tengo que decir que me sigue pasando, aparece algo raro que no vieron nunca, ¿sí? Cuando apareció, me acuerdo hace unos años, la fiebre de Angular, fue todo un lío, adaptar toda la automatización a Angular, por un montón de temas que son particulares de esa tecnología. Cada tanto aparece algún componente raro en algún framework de JavaScript que es muy difícil de tomar y de hacer algo con eso. Entonces la práctica constante, el hecho de buscar cosas nuevas, el hecho de hacer cada vez más cosas, va a hacer que cada vez se sorprendan menos de cosas raras que les van a tocar, lo cual igual es inevitable. Aparte van a poder llegar más rápido a soluciones. Muchas veces, y a medida que vayan creciendo y que vayan mejorando en sus skills, lo que les van a pedir no es que escriban código, sino que propongan soluciones. Entonces, si ustedes ya practicaron lo suficiente, si ya escribieron miles de casos de prueba, y ya solos se fueron dando cuenta muchas veces a medida que uno aprende a programar, a hacer y hacer y hacer y hacer, uno se da cuenta de qué es lo que anda bien y qué es lo que no. Entonces uno llega mucho más fácil y mucho más rápido a las soluciones correctas. Entonces practicar tiene que ser una constante. O sea, si ustedes van a hacer el curso de automation y yo les paso para hacer 2 ejercicios, para hacer 2 casos de prueba, si pueden hacer 10, les va a ir mucho mejor. Pero esto pasa con cualquier cosa que quieran estudiar, ¿no? Otra cosa que a mí la experiencia me dijo que da mucho resultado es pedir revisiones de código. Ustedes empezaron a automatizar, ya hicieron su primer script. Su primer script, discúlpenme, va a ser una porquería. Mi primer script fue una porquería. A veces algunos scripts que hago después de verlos unos meses después, sigo pensando que son una porquería. Pero seguramente ustedes entraron en una empresa a trabajar con automation, son juniors, y siempre es una buena práctica pedir revisión de código. En verdad, el senior que tengan, el SME, el SDT, esos puestos que inventaron ahora, debería ir solo, por motus propio, a decirle, mirá, te voy a revisar el código, sentate conmigo, así aprendés, ¿no? Pues tendría que ser naturalmente la función de un senior. Muchas veces no pasa, lamentablemente. Entonces, no debería caerle mal a nadie que vayan y digan, che, ¿nos podemos sentar 10 minutos si me revisás este código? ¿No? A ver qué hice mal, qué puedo mejorar.
Muchas veces al estar con una persona que ya está hace muchos años haciendo las cosas, en 10 minutos te solucionan meses de exploración. Muchas veces se hace peer programming también, ¿no? En el cual se sienta un equipo y programan todos juntos. A mí me encanta hacer eso con mis equipos. Nos sentamos en una sala, les digo, bueno muchachos, yo ya sé cómo se programa esto, programenlo ustedes, yo los voy a mirar, no les voy a decir a priori que está bien o que está mal, vamos haciendo y si yo veo algo que es medio dudoso, lo debatimos. A veces muchas empresas no les gusta esto porque lo sienten como que pagan horas en nada, pero es una gran inversión y es una forma de aprender muy rápido. Cuando yo termino explicando esto, generalmente se termina aceptando que esto es así, ¿no? Una hora programando todos juntos y con un senior que esté ahí mirando y explicando conceptos, muchas veces es un paso enorme. Una que ya tienen todo esto, lo que les dije, mejorar programando, programar cada vez mejor. Una que ya tiene el primer script, que ya se acostumbraron y que les den trabajos sencillos de junior en automation, que les van a decir, bueno, detectame objetos, haceme que interactúen estos elementos. Una que ya tengan eso, que ya pueden hacerlo y ya tengan canchero con eso, viene la parte de programar cada vez mejor. Y, aunque ustedes no lo crean, yo he tenido proyectos de automatización donde hemos usado hasta grafos, si se quiere, ¿no? He tenido que volver a mis épocas de facultad, a ver Dijkstra y todo ese tipo de cosas. Entonces era como que ya era programación un tanto avanzada, si se quiere, que no es lo común, pero que puede pasar y que puede pasar cualquier cosa. Por eso la idea de la mejora continua programando es indispensable en esto. Porque aparte, a medida que vayan avanzando en seniority, van a necesitar esto. Se los digo desde la experiencia. Algunos extras que les vendría bien saber, una es Git. Hoy por hoy, no entender cómo funciona un repositorio es hasta descalificador de tratar de entrar en un empleo. No les digo que tengan que saber Git a la perfección, pero por lo menos cómo clonar código, cómo pushear código, cómo hacer un branch propio, cómo mergear un branch, debería ser algo del día a día. Yo creo que cualquier persona en 2 o 3 horas puede aprender estas cosas. No, un día, no sé, alguien que no haya visto nunca un tipo de repositorio, los que vienen de SVN y todo eso, se les va a hacer más fácil. Pero para ustedes mismos, ¿no? A medida que van practicando cosas, ¿a dónde guardan todo ese código? ¿No? O yo muchas veces en mi canal, mucha gente me pregunta cosas y a veces yo en el aire me cuesta muchísimo responder de por qué acá este punto y coma no hizo lo que yo quería, y le digo, bueno, ¿tenés el repositorio subido a alguna plataforma Git como para que yo lo pueda mirar y decirte? Porque si no, estoy opinando en el aire. Pero saber tener un repositorio y tener un lugar donde esté el código y saber hacer updates de ese código es bastante indispensable. La comunicación, a veces, y todos los que estamos en sistemas hemos visto programadores que son muy buenos programando, pero tienen que vivir en una cueva casi sin aire y sin luz, ¿no? Ustedes trabajan en equipo, ustedes son juniors, muchos de los que quieren todavía no hicieron ni siquiera un script o recién están empezando, y el hecho de poder ir y comunicarlo, tipo, no entiendo esto, y que esté abierta la comunicación, porque yo imagino, a mí, yo liderando equipos de automation, siempre desde el primer día digo, bueno, todo lo que ustedes no entienden, aunque me lo tengan que preguntar 50 veces, me lo preguntan, y si algún líder no está haciendo eso o algún señor no está haciendo eso, está haciendo muy mal su trabajo. Entonces, saber comunicarse bien, saber decir, esto no lo entiendo, estoy aprendiendo y esto no lo sé, tiene que ser algo del día a día, porque si no, después se arrastran errores siempre. Cualquier herramienta que pueda necesitar extra, y saber programar y saber llamar una consulta de base de datos, saber abrir un archivo, saber escribir cosas en un archivo, lo que sea es un poquito más de programación generalmente. Generalmente no son cosas complejas, porque si yo necesito una base de datos, el código para abrir la base de datos y hacer una consulta generalmente lo encuentran en 10 minutos en el lenguaje que quieran. No son cosas muy complejas.
Y lo último es estar siempre actualizado. Donde ustedes se pierden un par de meses, aparecieron 3 herramientas nuevas, ustedes no tenían ni idea y se van a sorprender de las cosas que están pasando. Yo generalmente con Selenium trato de estar medio al día. No pude estar o no pude ver un par de conferencias de Selenium y gente que conozco me vino a explicar cosas que se venían, por ejemplo. Entonces eso, al saber que ciertas cosas, por ejemplo, de Selenium de hoy se van a deprecar en el futuro próximo, yo ya sé qué estrategia tomar a futuro con un framework que debería ser mantenible a 10 años, ¿no? Entonces, saber planear eso, saber si viene algo nuevo que yo hasta acá no podía cubrir con mi automatización, saber que eso existe, o saber qué va a cambiar, o que va a cambiar la licencia de algo. Todo eso son cosas que uno debería estarle encima, porque uno se quiere dedicar a esta automatización, y uno no está obligado a dedicarse a esto, si uno se quiere dedicar a esto porque le gusta. A mí me encanta, amo hacer automatización, entonces, por motus propio estoy viendo todo el tiempo qué es lo que hay de nuevo. Así que bueno, no sé cuánto tiempo me dediqué a esto. Eh, si tienen preguntas, obviamente es el momento. RedTools para load test. Y la verdad que estaba JMeter, me parecía una herramienta piola porque te deja grabar un poco y después te deja manejarte un poco. Hay herramientas que son complementarias como Fiddler, por ejemplo, que ayuda a capturar el tráfico de lo que se está haciendo de una manera un poquito mejor que JMeter o Badboy o alguna de esas cosas, pero es como el estándar de mercado. Después hay otras cosas, pero ese es el estándar de mercado, digamos. Em, Sí. Hasta ahora bien, Pablo, realmente en algunos momentos abrumador y me hizo recordar algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, estás habilitando el espacio para el debate o las preguntas. Entonces, gente, fíjense por favor que al pie ustedes tienen una opción para levantar la mano, así habilito el micrófono para que esa persona que desee o le interese hacerle una pregunta a Pablo. Lo que tiene que tener en cuenta siempre es que esto es mejora continua y es aprender a programar, básicamente. O sea, si ustedes aprenden a programar bien, esto les va a hacer un trabajo sencillo, llevadero, lindo. Es muy lindo, la verdad, dedicarse a esto. Sí, la grabación la vamos a compartir, entiendo. Sí, claro. Apenas terminamos, se procesa y se sube al canal de YouTube y después, más tarde, estaremos enviando a todos los que se inscribieron y que no están presentes por correo el enlace y aparte mañana se estará transmitiendo, se estará difundiendo por todos los canales. Pablo, Sí. te tiro una pregunta yo, como para ver si podemos arrancar y generar debate. En muchas ocasiones escuché de otros profesionales que decían que el tester manual no va a morir, porque por lo menos parados en esta época todavía, ¿no? No Mm. va a morir. Y otros que dicen que la muerte del tester manual es anunciada. ¿Qué opinas al respecto? Mira, hay dos cosas que pasan. El primero es una cuestión de costos a la hora de qué automatizar y qué no. Yo hoy por hoy, si vos me decís vamos a automatizar que un banner aparezca de 110 píxeles por 50 en rojo, verde y amarillo, yo no lo automatizaría. Yo vería que alguna persona entre y vea que está ese banner. Si bien existen herramientas como CQLX y todo eso que te permiten hacer todo esto, el costo de ponerse a automatizar eso es muy alto para lo que uno quiere ver. Y hay negocios que, por ejemplo, lo visual es muy importante. O sea, yo dejaría, por lo menos en una primera etapa, la automatización solamente para la funcionalidad. ¿Sí? O sea, y todo lo demás se lo dejaría a los testers manuales. Y de hecho, el tester manual tiene otra ventaja en todo esto,
que va a tener una ventaja también sobre la persona que se dedica a la automatización, que es quizá un cambio de rol a un rol un poco más analítico. Y a mí me pasa esto, por ejemplo, ahora, en este momento, donde, por ejemplo, yo sé automatizar, yo puedo programar, y de hecho fui muchos años tester manual también, ¿no? Pero uno en algún momento se tiene que especializar en algo. Y yo me dediqué a la automatización 100%. Pero, por ejemplo, yo planteo escenarios para automatizar. Pero el tester manual, que es el que está todo el día, que conoce la aplicación de pe a pa, que sabe más a veces que el propio cliente cómo funcionan las cosas, es el que me va a plantear y el que me va a decir desde un punto de vista mucho más analítico qué otros escenarios yo no estoy viendo para automatizar. ¿Qué no? O sea, ¿qué es lo que yo no sé que está pasando, que se vio y que ya conoce el tester manual, que yo, como una persona que está programando todo el día, no lo estoy viendo? De hecho, también le puede plantear nuevos escenarios a un cliente. O sea, un QA es una persona que generalmente también está proponiendo nuevos escenarios. Está viendo, ah, bueno, vos me decís que esto funciona así y así, pero ¿y qué pasa si yo hago esto, esto y esto? Y todo eso no puede morir, porque ¿quién reemplaza eso? O sea, no o sea, quizás se transforme un poco el puesto de QA a otra cosa, pero no creo que muera. Lo veo más como una especie de asesor funcional, muy curioso, que le puede dejar un montón de cosas ya a la automatización, porque nada debe ser más aburrido que hacer regresiones interminables a mano, y que se puede sacar todo eso de encima para dar mucho más valor de otra manera, y para tener también un puesto mucho más interesante, ¿no? Bien, bien. Gente, sigo invitando para aquella persona que esté interesada, inquieta, que haga una pregunta, ¿sí? Yo voy tirando. Capaz que alguna de estas preguntas genera, a su vez, debate. Otra de los temas que me surgieron a medida que ibas hablando tiene que ver con los procesos. Y muchos de nosotros sabemos que ya desde hace relativamente poco tiempo está lanzando en este mundillo nuestro las siglas RPA, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, ¿no? Hay herramientas muy groseras, aranceladas, hasta donde yo conozco, habrá Open. ¿Qué opinas de esto de la automatización de procesos, que es, digamos, otro nivel, otra distancia, en donde el QA tiene que tener una habilidad determinada que le guste analizar procesos de negocios como para poder identificar el circuito que sea mejor para automatizar, ¿no es cierto? Sí, cada vez es algo es algo que cada vez es más complejo. Una gran parte de esa complejidad ya la están tomando un montón de herramientas. Eh, la verdad que el hecho de que muchos QA se vayan moviendo para ese lado me parece que es una gran noticia. O sea, el hecho de profesionalizar cada vez más el ámbito y el ambiente me parece que es una gran noticia, ¿no? El hecho de poder hasta testear un proceso, a ver si ese proceso tiene sentido o no, genera o sea, genera una profesionalización mucho mayor. Me parece que eso es a lo que va a tener que tender todo. O sea, que las cuestiones repetitivas sean automatizadas y que la gente que hace QA se pueda dedicar a lo que se tiene que dedicar y no a testear cosas, que ya eh, es algo que va a desaparecer. Y el hecho de testear los procesos también va a ser, o sea, y que algo más se dedique al armado de los procesos, va a liberar ese tipo de tareas para poder dedicarse a cosas mucho más interesantes. Que esa es la gracia de hacer toda esta automatización. Y no tener un ejército de tipos testeando cosas y viendo procesos y tener áreas de procesos enormes e interminables que no, o sea, que aburren. O sea, son trabajos aburridos, si el que quiere, o sea, hoy por hoy uno tiene que trabajar de 9 a 18, uno trata de que su trabajo sea lo más divertido posible también, ¿no? Sí. Hace un ratito nombrabas Python como un lenguaje que a tu criterio es más
es más sencillo, o sea, es más rápido o es más amigable de poder entender. Eso lo entiendo yo como que si la curva de aprendizaje es mucho menor y el tester manual, con los conocimientos que uno trae de la facultad o de un instituto terciario, lo que fuera, cuando aborda Python, podríamos pensar que al poco tiempo debería estar entendiendo, como dijiste, la estructura y la sintaxis como para poder afrontar una pequeña automatización. Sí, sí, de hecho, Python lo que tiene es que es tremendamente sencillo de aprender. Y aparte, tiene el beneficio, y acá voy a hablar como un enamorado de Python, Ahí acá va, no esperen toda la objetividad del mundo en lo que voy a ahí va, decir. ahí va, ahí va, ahí va. Eh, Python lo que tiene es que es muy sencillo de aprender, te explica o sea, explica cómo funciona el código de una manera muy sencilla, te obliga a escribir prolijo, todo eso que yo hablaba de que, aparte de saber programar, hay que programar bien, Python te obliga a escribir bien el código. Después uno puede hacer mil chanchadas que puede hacerlas en cualquier lado, pero, por ejemplo, te obliga a intentar el código. Entonces, a medida que uno va haciendo estructuras de decisión, tiene que intentarlas. Ya esa obligación hace que eh, necesites escribir bien. Y aparte, después dedicarse a automation, la documentación de Python, de Selenium, es tremendamente completa. Si googlean en algún punto read the docs de Selenium, van a encontrar que está hecha en Python, toda la explicación. O sea, te explica muy rápidamente cómo llamar un WebDriver y cómo hacer algo con ese WebDriver. O sea, cualquier persona que se haya dedicado, no sé, un mes a Python, puede empezar a hacer sus primeros scripts. Y quizás menos, ¿eh? Depende de también cómo le dedique uno el tiempo. Pero generalmente tiene una curva de aprendizaje mucho menor que otros lenguajes. También me pasa esto, el curso, por ejemplo, que vamos a hacer va a ser en Java, que también te obliga a hacer las cosas de una manera que en ciertos aspectos es más prolija que Python, porque Python al ser tan libre para hacer ciertas cosas, así como dije que por un lado te obliga a escribir cosas más prolijas, por otro lado te deja hacer más chanchadas. Claro, Que Java no te las deja hacer. claro, es más estricto en ese sentido. Sí. Sí, 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 sí. Voy a tirar una moneda al aire y pum, cae, y le pregunto, a ver, voy a habilitar el micrófono de Ariel Echenique, hacía la fuerza, ¿viste? Como hacían en la facultad, que te decían, a ver, vos, claro, así rompemos un poco el hielo en estos pocos minutos. A ver, Ah, hay que habilitar el micrófono. sí, ahí va. Ahí yo creo que yo voy a poder. Ya están todos. Teóricamente todos podrían hablar. ¿Alguien se anima a hablar? ¿Alguien quiere hablar? Están todos habilitados. Bueno, no sé. Seguiremos. Sí, yo tengo una pregunta. Ahí va. Bien. ¿Quién habla? Perdón. Cristina. Bien, Cristina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Es más que nada referente a la primera pregunta que habías hecho vos, Gustavo, sobre el tema de los QA manual y automation. Yo lo que veo en el lugar donde trabajo, por ejemplo, es que el QA que entra a la empresa como automator no quiere hacer nada manual, ni siquiera verificar por qué le falló un caso de forma manual para ver si el problema está tal vez en el script. ¿Esto es una práctica habitual o solo lo haría el que pasa automatización habiendo sido muchos años manual? ¿Se entiende la pregunta? Wow, ¿qué pregunta? Pablo. Para que no sé dónde está Pablo. Acá está Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Ahí Sí, está. ¿ahora me escuchás? Ahí va, Perfecto. ahí va, ahí va. Bien, no, estaba muteado, no sé por qué.
Esto déjame que lo dividamos un poquito. Por un lado, yo como automation, que me dedico hace 1000 años a hacer automation, no me pondría a hacer testing manual. Dicho esto, si a mí me falla un test automatizado, una de las tareas que tengo es verificar por qué falló ese test. Si fue porque me equivoqué yo en el código, si es porque no funciona, porque había un bug realmente, ¿no? O sea, sí, porque no sé, cuando se corrió, uy, hay un caballo corriendo de fondo. ¿Se escucha? Sí, para que voy a... Está corriendo con un caballo. O sea, ¿a qué? Ahí está, estaba muteado, no, pero ahí está. Si yo veo que un test falló, generalmente yo lo codeo para que me diga por qué falló. O sea, hay formas de decir por qué un test me falló. Pero generalmente uno tiene que verificar por qué falló. O sea, y a nadie se le caen los anillos de decir, uy, a ver, me falló el login, a ver, voy a tratar de loguearme con los datos que tengo acá, a ver si me equivoqué yo en el código, o si realmente es un bug, o ayer a la noche cuando corrió esto, no sé, el servidor estaba caído. ¿No? Pueden pasar 1000 cosas por lo que haya fallado. Y si no logro identificar bien con mi código por qué falló, obviamente voy a ir y voy a revisar yo por qué falló. Pasa también muchas veces lo siguiente. Están esas organizaciones que son un tanto verticalistas, las cuales mandan a que yo a hacerlo. A mí me parece espantoso, porque a nadie se le caen los anillos por verificar algo, pero bueno, pasa a veces. Yo generalmente sí, si algo falló, voy y verifico. O sea, si se ejecutaron 5000 casos a la noche y fallaron 3, voy a ir a mirar esos 3 y voy a ver qué fue lo que pasó. Claro. Pero así deberían hacerlo los automation, eso. Sí, sí. Pero acá es como que te dicen, ay no, yo manual no pruebo nada. Pero no es hacer testing manual, es ver por qué falló un caso. Claro. No pasa Dar nada. una respuesta de por qué falló. Sí, no Sí, no tiene sé por qué sentido son eso. así. Tal vez en algunas áreas, en algunas empresas, los testers que están automatizando se sienten más, ¿sí? Es como que se sintieran en un escalón superior al tester manual. Y no debería ser así. Pero bueno, pasa, ¿eh? Exacto. Pasa. Exacto, no tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica, porque aparte, a ver, uno también es muy abierto a muchas cosas, o sea, si alguien te pide un favor, una mano, suponete que necesitas que alguien te ayude con algo y tiene 10 minutos, ¿por qué no te va a ayudar? O sea, olvidémonos de que estás trabajando en automation o estás, no sé, cocinando, no importa. Claro. Es una cuestión de sentido común también, de que estamos todos trabajando juntos. Acá, a ver, Ariel, ¿tenés alguna pregunta? Parece que ¿Mi no. esposa? Hola, hola. ¿Ariel? No, parece que no. Estaba Bueno, preguntando por la esposa. sí. No sé, la verdad que no sé. Ahí ya es una respuesta que no sé qué decirte. Sí, yo tampoco. Yo la verdad que no sé, no tengo esposa. Bueno, Cristina, gracias. ¿Alguien más? No, ustedes. No, por favor. ¿Alguien más que desee preguntar? Pues ya estamos en hora. Son 8 menos cuarto acá en Argentina, Buenos Aires. Bueno, Tania, ¿querés hacer alguna pregunta? Tania es una de nuestras colaboradoras para el evento. Ah, bien. Sí. Capaz que no puede hablar tampoco. Habrá mucha. O que lo chateé. Claro, sí, no, pero no, tampoco. Bueno, a ver, para no robarte demasiado tiempo, Pablo, para los que estén acá presentes y para los que estén viendo después grabado, Pablo va a estar ofreciendo un contenido en el evento, justamente sobre la herramienta Selenium, ¿verdad, Pablo? Sí. ¿Podrías así, en 2 minutos, 3 minutos, venderte, por así decirlo, para que la gente ya comience a tomarle el gusto a tu charla y esté atenta el 16 de septiembre a las 11 de la mañana cuando se habilite el formulario y inscribirse? ¿Puedes tirar una idea de cómo va a ser tu charla? Miren, esto es así. Selenium, que es la herramienta con la que
trabaja casi todo el mundo hoy por hoy, que es el gran estándar de mercado, si uno quiere, es open source, es libre y es mantenida por un grupo de personas alrededor de todo el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que para muchos es como una magia, como una cuestión mística lo que sucede dentro de Selenium, y lo que va a pasar en la charla es que yo voy a abrir esa caja, vamos a ver el código de Selenium y voy a desmitificar cómo funciona. Así ¡Wow! que, y es algo que poca gente lo hizo acá en Argentina, eso. Ahora, Pablo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si soy uno de los chicos que ahora está presente o los que nos escuchan después, ¿qué conocimientos tengo que llevar como para poder entender y seguirte? Porque no creo que sea para todo el mundo. Un poco de programación, un poco de entender las estructuras básicas de programación, muy básicas, porque voy a tratar de mostrar cuestiones muy técnicas, pero bajarlas al nivel menos técnico posible. Así que por lo menos tener una idea de cuando muestro un if, qué es un if, no mucho más, saber qué es un repositorio, saber lo que es mantener un software, así muy por arriba, y venir con demasiada curiosidad. Porque vamos a ver cosas que la verdad que pocas veces, creo que muy poca gente entiende cómo funcionan. Bien, perfecto. ¿Qué día va a ser y a qué hora va a ser? El 4 no me acuerdo ahora bien. No lo tengo. Ahí me mataste. No, pero te estoy diciendo eso justamente para que después los chicos o la gente que nos está escuchando vaya, vamos a ver en la agenda, en el sitio de Argentesting, ahí tienen toda la agenda, distribuido por días, por salas, y ahí lo van a poder encontrar a Pablo. Eh, Vengan, vengan que nos vamos a divertir. Está bueno, recuerden, 3 y 4 de octubre, gratis, talleres, gratis charlas, van a haber premios, van a haber juegos, no puedo dar más. En Cabildo 15, barrio de Palermo, Cava, Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería del Ejército. Si venís por el subte, es la estación Carranza, ministro Carranza, está ahí nomás a media cuadra. Nos apoyan, bueno, la facultad, la UTN Regional Buenos Aires, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Esta va a ser el aula magna, con una capacidad entre 350 y 400 personas. Estas son las aulas que se van a dar para el laboratorio. Nuestros canales de comunicación, Twitter Argentesting, Facebook Argentesting, Slack argentesting.slack.com y LinkedIn Argentesting. Y bueno, todas las consultas vinculadas con este webinar para que Pablo pueda recibir y responder con este asunto, webinar automatización 4/9, info@argentesting.com. Pregunten, que toda pregunta es bienvenida siempre. Ahí va, muchas gracias a todos y desde ya súper agradecidos y los esperamos en Argentesting, 3 y 4 de octubre. Muchas gracias, Pablo. No, Muchísimas gracias a gracias. ustedes, ¿eh? Chao, Lo que chao. necesiten. Hasta luego. Chao, chao.